Las campanas están sonando, pero no te llaman al amor, te llaman al deber. Estás de pie al borde de una catedral iluminada por velas, el aroma pesado del incienso mezclado con la acidez del miedo en tu garganta. El suelo de piedra bajo tus pies se siente más frío que la tumba, y aún así estás vestida como si este día fuera tu triunfo. Gruesas capas de lana y seda que aplastan tu cuerpo, aprietan tus hombros y se arrastran detrás de ti como cadenas. Los murmullos del público rebotan contra los techos abovedados. Señores, sacerdotes y desconocidos han venido a verte, no porque te amen, sino porque tu cuerpo está a punto de ser entregado como tierra en un tratado. Tú no elegiste esto. Nadie pregunta con quién quieres casarte en la Edad Media. Tu padre decidió. Tal vez tu madre estuvo de acuerdo. Tal vez todo tu pueblo sabe lo que está pasando, porque el matrimonio no se trata de ti. Se trata de sobrevivir. Alianzas, dotes, campos de trigo y ganado. No eres una novia, eres un activo. Ves al hombre que te espera en el altar. Es un extraño. Tal vez tiene el doble de tu edad, su rostro marcado por años de guerra o trabajo duro. Su expresión no es cálida, no sonríe. Este matrimonio no es por amor ni por risas. Es por control. No está aquí para tomar tu mano. Está aquí para poseerte. Antes de que profundicemos en esta brutal realidad del matrimonio medieval, si te interesa descubrir las verdades duras y ocultas de la historia, tómate un momento para suscribirte y comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias no contadas están llegando a personas en todo el mundo, unidas por la curiosidad del pasado. Ahora, volvamos a esta catedral, donde las campanas no te celebran, te advierten. El sacerdote comienza la ceremonia. Sus palabras no son para ti, son para los hombres en la sala. El novio, tu padre, los vecinos de tu familia. Permaneces en silencio mientras se pronuncian votos en tu nombre, tu voz tragada por el peso de la tradición. Se espera que no digas nada excepto «sí, acepto», aunque todo en ti quiera gritar, huir. La procesión nupcial se parece más a una actuación que a una celebración. Los invitados están aquí para presenciar el intercambio, no de afecto, sino de propiedad. Una vez que los anillos se colocan en tus dedos, ya no te perteneces. Tu nombre, tus decisiones, incluso tus futuros hijos ahora son parte de su patrimonio. Si titubeas durante los votos, alguien te empujará hacia adelante. Si tus manos tiemblan, no es por nervios, sino por la certeza de que esto es permanente. No hay divorcio, no hay anulación para la gente común. La Iglesia se asegurará de que permanezcas atada hasta la muerte. O algo peor. Cuando las campanas suenan de nuevo, la multitud estalla en vítores, pero ninguno es por ti. La celebración no trata sobre tu felicidad. Se trata de la alianza que tu familia acaba de asegurar, la tierra que han ganado o la deuda que han pagado con tu vida. Y mientras te alejan del altar, comprendes que esto no fue solo una boda. Fue el día en que terminó tu libertad. No te miran y ven a una hija. Te miran y ven un precio. En la Edad Media, el matrimonio no se trataba de encontrar amor. Era una transacción. El valor de una hija se medía en monedas, tierras y ganado. Para las familias nobles eran castillos y propiedades. Para los campesinos eran ovejas, grano o tal vez una sola vaca. Tu futuro se negociaba alrededor de mesas donde ni siquiera se te permitía sentarte. Tu padre podía haberte prometido a un hombre que nunca habías conocido, semanas o meses antes de la boda. Él miraría lo que el hombre podía ofrecer: una granja fuerte, unos buenos animales,
tal vez un campo que necesitaba trabajadores. A cambio, tu padre entregaría a ti, su hija, como si fueras parte del trato. Para las mujeres nobles, el riesgo era aún mayor. Las dotes podían llevar a la ruina a familias enteras. Monedas de oro, sábanas bordadas, muebles o incluso parcelas enteras de tierra. Todo empacado en cofres y enviado con la novia, como si fuera un recipiente que transportaba la fortuna de su familia. Cuanto más rica la dote, mejor el matrimonio. No importaba si el esposo era cruel o tenía el doble de tu edad. No importaba si ya tenía otra esposa que misteriosamente desapareció. Lo que contaba era la transacción. ¿Y si no tenías dote? Eras tan invisible como inútil. Una niña sin riqueza ni tierra a su nombre se consideraba inútil. Muchas terminaban en conventos, enviadas a vivir como monjas, no porque eligieran a Dios, sino porque no podían pagar un esposo. Otras eran forzadas a la servidumbre, o algo peor. El matrimonio no era un derecho. Era algo que se compraba y se vendía, como el grano en el mercado. Imagina la humillación de ser exhibida como ganado en una feria. Para las novias nobles, los pretendientes te estudiaban en la corte. Tu postura, tus dientes, tus caderas, decidiendo si eras apta para dar herederos. Para las campesinas eran tus manos, tu espalda, tu fuerza para trabajar el campo. Tu valor no era tu corazón, era tu cuerpo. Escucharías susurros. Tiene buenas caderas. Es muy delgada. No sobrevivirá al parto. Al menos trae 3 ovejas. Ese era tu valor. Y no terminaba después de la boda. Una dote era como una deuda colgando sobre tu cabeza. Si tu esposo moría y quedabas viuda, su familia podía reclamar la dote como suya, dejándote sin nada. Todo tu futuro dependía del intercambio de bienes y de los caprichos de los hombres que lo controlaban. Incluso tu virginidad tenía un precio. Era lo único que se esperaba que llevaras al matrimonio, y su prueba sería exigida la noche de bodas. Una sábana manchada de sangre no era solo un asunto personal. Era evidencia de que estabas intacta, digna del trato que tu padre había hecho. Si no había sangre, si no había señal de pureza, tu esposo podía alegar fraude y devolverte a tu familia en desgracia. La presión por probar tu valor no era solo cruel, era aterradora. Algunas novias incluso recurrían a pincharse el dedo o a esconder sangre de animal en las sábanas para evitar la humillación. En la Edad Media, el amor no era parte de la conversación. No te casabas por elección, ni por pasión, ni por felicidad. Te casabas porque alguien decidió que valías cierta cantidad de monedas, y otro aceptó pagarla. No eras una novia, eras un precio. El banquete ha terminado. Las risas empapadas en vino de los invitados se desvanecen en la noche, mientras te conducen hacia una cámara que se siente más como un escenario que como un santuario. Este es el momento que todos han estado esperando, excepto tú. Estás temblando, tus pies arrastrándose sobre el suelo cubierto de juncos, mientras los sirvientes te empujan hacia adelante. En la Edad Media, la noche de bodas no era privada. No era tierna. Era una obligación pública. Los invitados escoltaban a la novia y al esposo hasta la alcoba, cantando canciones groseras y gritando palabras obscenas de aliento. Era tradición en algunas bodas nobles tener testigos fuera de la puerta, y en algunos casos, dentro de la habitación, esperando pruebas de que el matrimonio había sido consumado. Te sientas al borde de la cama, mirando las cortinas pesadas que la rodean, sabiendo que no están ahí por tu privacidad. Están ahí para ocultar la realidad del público que espera afuera.
Tu vestido se siente asfixiante, el encaje apretado clavándose en tus costillas, pero no te atreves a quejarte. Una esposa debe soportar. Tu nuevo esposo, tal vez mucho mayor, su aliento oliendo a vino y carne asada, comienza a desvestirse. No habla con dulzura. No pregunta si tienes miedo. Esta noche no es sobre ti. Es sobre demostrarle a toda la casa, a todo el pueblo, que eres pura y que el matrimonio es válido. La presión es aplastante. Si no hay prueba, ninguna mancha de sangre en las sábanas, tu valor, el honor de tu familia, incluso tu vida, podrían ser cuestionados. La virginidad no era solo un asunto personal, era propiedad pública. Una mujer que no podía demostrarla podía ser marcada como mentirosa, una vergüenza o algo peor. Algunas niñas eran devueltas a sus familias con deshonra, mientras que otras enfrentaban castigos mucho más brutales. ¿Has escuchado los consejos en voz baja? Pínchate el dedo y mancha las sábanas si es necesario. Algunas novias lo hacían, escondiendo cuchillas pequeñas o frascos con sangre de animal bajo el colchón. No se trataba de engañar, se trataba de sobrevivir. Para los campesinos, el ritual podía ser igual de humillante. En algunos pueblos, los vecinos se reunían fuera de la pequeña casa de la pareja, golpeando ollas y gritando hasta que escucharan algo, lo que fuera, que confirmara la consumación. La privacidad no era un derecho, era un lujo que a nadie le importaba conceder. No estás preparada. ¿Cómo podrías estarlo? Nadie te dijo lo que iba a pasar, solo que esto era lo que una esposa debía hacer. Tus manos tiemblan mientras aflojas los cordones de tu vestido. Tu nuevo esposo observa, con una expresión mezcla de derecho y de impaciencia. Para él, este no es un momento de intimidad. Es el cumplimiento de un contrato. Tu cuerpo es el pago final. Fuera de la cámara, las voces se elevan en un júbilo borracho. Escuchas tu nombre, seguido de carcajadas. Están esperando. Esperan que les des una representación, una prueba de que eres la novia intacta que se les prometió. La cama se siente fría. Los juncos en el suelo crujen mientras la puerta se cierra. Las sombras se hacen más profundas y te das cuenta de que estás completamente sola, incluso con alguien a tu lado. Esto no es amor, esto es deber, esto es miedo. Y para tantas mujeres de la Edad Media, esta noche no fue el inicio de una nueva vida. Fue el final de la infancia que les quedaba. Tus votos matrimoniales pueden haber sido bendecidos por el sacerdote, pero tu vida privada, cada caricia, cada beso, ahora le pertenecía a la Iglesia. En la Edad Media, la intimidad no era una elección personal. Era regulada, dictada y vigilada por la misma institución que controlaba tu salvación. Los sacerdotes advertían a las parejas que incluso dentro del matrimonio, el placer era pecado si se buscaba por sí mismo. El sexo tenía un solo propósito: producir hijos. Cualquier otra cosa era considerada indulgencia, una tentación de la carne que podía llevarte al infierno. Imagina vivir con una lista de reglas que controlaban incluso los momentos más privados de tu vida. La Iglesia había prohibido días enteros de la semana, miércoles, viernes, domingos, para las relaciones conyugales. Agrega a eso la Cuaresma, el Adviento, días festivos, días de ayuno y los tiempos de embarazo o menstruación, y te quedaban menos de 50 días aceptables al año. Y aún entonces, solo había una posición correcta: el misionero. Cualquier otra era etiquetada como contra natura, condenada como animal o demoníaca. Una esposa que se atreviera a iniciar o disfrutar demasiado abiertamente
podía ser acusada de pecar contra el diseño de Dios. Los sacerdotes interrogaban frecuentemente a las parejas en confesión, buscando detalles que suenan invasivos, incluso para los estándares modernos. ¿Yaciste con tu esposo durante una temporada prohibida? ¿Participaste en actos antinaturales? Estas no eran preguntas casuales. Una respuesta equivocada podía resultar en penitencia, humillación pública o algo peor. La Iglesia creía que el placer era peligroso. San Jerónimo, uno de los primeros padres de la fe, escribió una vez que un esposo que amaba demasiado apasionadamente a su esposa era tan culpable como un adúltero. Tomás de Aquino más tarde reforzó esta idea, afirmando que el deseo excesivo, incluso por tu cónyuge, podía corromper el alma. Esta vigilancia moral constante generaba miedo, culpa y silencio entre las parejas. Si un esposo deseaba intimidad en un día prohibido, la esposa enfrentaba una elección imposible: negarse y arriesgarse a la violencia, o ceder y temer la condena eterna. Y sin embargo, mientras la Iglesia afirmaba santificar el matrimonio, sus reglas dejaban a las parejas frías, distantes y aterradas de sus propias necesidades humanas. Muchos creían que los demonios acechaban en el dormitorio, esperando que las parejas pecadoras se desviaran del camino sagrado. Para ti, viviendo en la Edad Media, tu cuerpo no sería tuyo para disfrutar. Sería un campo de batalla entre las expectativas religiosas y la supervivencia. Cada mirada, cada caricia, cada suspiro compartido con tu esposo estaría ensombrecido por el miedo al pecado. En la Edad Media no existía algo como la privacidad, especialmente en el matrimonio. Tu vida era observada, susurrada, y muchas veces juzgada por todos los que te rodeaban. Sirvientes, familiares y vecinos tenían un interés en tu relación. Tu noche de bodas no era privada, tu hogar no era privado, e incluso tu cuerpo era tratado como propiedad pública. Imagina despertar cada mañana con el sonido de pasos fuera de tu cámara, no por curiosidad, sino por deber. Los sirvientes atendían tu cama, limpiaban las hojas del suelo y traían sábanas limpias, sabiendo exactamente lo que había pasado entre tú y tu esposo la noche anterior. Si fallabas en cumplir con tus deberes, la gente hablaba. El matrimonio no se veía como un lazo personal entre dos personas. Era una institución, vigilada por la comunidad. En las cortes nobles, casas enteras de sirvientes se encargaban de manejar la vida privada de la pareja. Desde organizar ceremonias de cama hasta rastrear embarazos. Entre campesinos, los vecinos también observaban. Si tu matrimonio no producía hijos, se convertía en asunto de todos. El concepto de consentimiento no existía. Una vez casada, tu esposo te poseía, cuerpo y alma. Una esposa no podía rechazar a su marido, y cualquier intento de hacerlo podía terminar en humillación pública o algo peor. La violación dentro del matrimonio no se consideraba un crimen, porque la Iglesia y la ley estaban de acuerdo. Una esposa le debía todo a su esposo. Su cuerpo no era suyo, era propiedad de él. Para las mujeres nobles, esta falta de privacidad era aún más asfixiante. Reinas y princesas estaban obligadas a producir herederos, y su fertilidad se trataba como un asunto de seguridad nacional. Si una reina no concebía en pocos meses, comenzaban los rumores, culpándola a ella, no al rey. Los cortesanos observaban señales de embarazo como buitres, y si fallaba, surgían susurros de anulación o reemplazo. Incluso las parejas campesinas vivían bajo una lupa. Los pueblos eran comunidades pequeñas y estrechas donde todos sabían los asuntos de todos. Si una esposa era vista hablando demasiado tiempo con otro hombre, el chisme se esparcía como fuego.
Acusaciones de adulterio podían arruinar no solo su vida, sino la reputación entera de su familia. La infidelidad del esposo, sin embargo, rara vez se castigaba. Él podía tener amantes, visitar burdeles o tener hijos ilegítimos sin perder su estatus social. El aspecto más humillante era cómo tu vida conyugal podía ser inspeccionada por extraños. Si un matrimonio no producía hijos, algunos tribunales eclesiásticos citaban tanto al esposo como a la esposa para discutir detalles íntimos. Podían interrogar a la pareja por separado, haciendo preguntas invasivas sobre lo que sucedía en la cámara nupcial. Si persistían las dudas, las mujeres podían ser examinadas por comadronas en busca de señales de virginidad o embarazo. No habrías tenido ni un solo momento que pudieras llamar tuyo. Imagina vivir en una cabaña de una sola habitación, donde tus hijos, tu familia extendida e incluso jornaleros podían dormir bajo el mismo techo. No había puertas que cerrar, ni espacios a donde retirarse. Cada discusión, cada caricia, cada suspiro, alguien siempre estaba mirando o escuchando. La privacidad, como la entendemos hoy, simplemente no existía. Tu matrimonio no se trataba de amor ni de compañerismo. Se trataba de deber, supervivencia y vigilancia constante. La aprobación de la comunidad lo era todo. Sin ella podía ser humillada, exiliada o algo peor. Para una persona moderna, esta falta de libertad personal sería insoportable. Un matrimonio en la Edad Media no era solo un vínculo entre dos personas. Era una representación, interpretada ante una audiencia implacable. Y por mucho que desearas un momento de soledad, no había ninguno por encontrar. El matrimonio en la Edad Media no solo significaba compartir una vida, significaba enfrentar la muerte cada vez que se concebía un hijo. Para las mujeres, el parto era uno de los eventos más peligrosos de sus vidas. No había instrumentos estériles, ni anestesia, ni casi ningún conocimiento médico. Incluso la reina más rica enfrentaba los mismos riesgos que la campesina más pobre cuando comenzaban las contracciones. Imagina tener apenas 13 o 14 años, ya casada, y con la expectativa de tener hijos lo antes posible. Veías a otras mujeres del pueblo, amigas, hermanas, madres, sufrir durante días de parto agonizante. Algunas sobrevivían, pero otras sangraban, tenían fiebre y morían. Sus recién nacidos muchas veces morían con ellas. Y tú sabías que tarde o temprano te tocaría a ti. Las tasas de mortalidad eran aterradoras. Los historiadores estiman que 1 de cada 3 mujeres podía morir durante el parto o poco después. Las infecciones, las hemorragias y los partos obstruidos eran comunes, y las parteras, aunque experimentadas, no tenían herramientas para evitar estas tragedias. Un parto de nalgas o un bebé demasiado grande para la pelvis de la madre podía terminar en horas de gritos desgarradores. No existía el concepto de procedimiento seguro. No había médicos que intervinieran. La Iglesia predicaba que el parto era un castigo heredado del pecado original de Eva. A las mujeres se les decía que el dolor era parte del plan de Dios y que la supervivencia dependía de la fe, la confesión y la oración, no de la medicina. Algunas parteras colocaban reliquias o amuletos bajo la almohada de la madre con la esperanza de invocar protección divina. Pero la fe no bastaba. Muchas mujeres entraban en labor de parto sabiendo que tal vez no saldrían con vida. Si sobrevivías a un parto, se esperaba que tuvieras más. Producir herederos no era solo una esperanza, era tu deber. Para las mujeres nobles, tu valor se medía directamente por cuántos hijos varones sanos lograbas dar a luz. Si fallabas, te culpaban
Si tus hijos morían jóvenes, como muchos morían, te acusaban de estar maldita, de pecar o de ser débil. Y para las campesinas, los hijos eran necesarios para sobrevivir. Eran manos extra para el campo, la granja o el oficio familiar. Cuantos más hijos tuvieras, mejores eran las probabilidades de que tu familia resistiera. Pero cada embarazo era otra apuesta con tu vida. El miedo era constante. Incluso durante el embarazo, las mujeres enfrentaban peligro. Los abortos espontáneos eran comunes y casi siempre se culpaba a la madre por su comportamiento. Trabajar demasiado, levantar algo pesado o haber ofendido a Dios. La superstición era desenfrenada. Algunos creían que una mujer embarazada nunca debía mirar un cadáver ni a un animal dando a luz, o maldeciría a su propio hijo. La sala de parto era un lugar de sombras y oraciones susurradas. No existían hospitales limpios ni iluminados. Dabas a luz en casa, rodeada de parteras y mujeres de tu familia. La habitación se sellaba, las ventanas se cerraban y el aire se llenaba del humo de hierbas quemadas para purificar el espacio. Los sonidos del parto, los gemidos, los gritos, las oraciones, eran suficientes para aterrorizar a cualquier joven esposa. Las mujeres hablaban de ello como de caminar por un sendero entre la vida y la muerte, con cada contracción acercándolas a uno o al otro. Y aun si sobrevivías al parto, no había garantía de que vivirías mucho tiempo después. La fiebre puerperal, causada por infecciones de manos sucias o sábanas contaminadas, mató a miles de mujeres días después de dar a luz. La Iglesia llamaba a esas muertes la voluntad de Dios, pero eran el resultado de un mundo sin conocimiento de gérmenes ni higiene. En la Edad Media, el matrimonio significaba esto: tu cuerpo debía dar vida, pero también estar listo para morir. Cada hijo venía con un precio, y a veces ese precio eras tú. En la Edad Media, el matrimonio no garantizaba lealtad ni seguridad. De hecho, a menudo traía lo contrario. Para los maridos, las aventuras no solo eran toleradas, eran esperadas. Un noble podía tener amantes, visitar burdeles o engendrar hijos ilegítimos sin consecuencias. La sociedad rara vez cuestionaba la infidelidad de un hombre. Se consideraba su derecho. Pero para las mujeres, las reglas eran brutalmente distintas. Una esposa acusada de adulterio podía enfrentar humillación pública, prisión o incluso la muerte. Su honor, su dote y su vida estaban en riesgo, mientras su esposo caminaba libremente. La hipocresía era escandalosa. Incluso en las clases más bajas, un esposo infiel rara vez era juzgado. Pero una campesina sorprendida en brazos de otro hombre podía ser golpeada públicamente o atada a un poste en la plaza del pueblo para que todos la vieran. La reputación de su familia se derrumbaba, y ella podía ser expulsada sin tener a dónde ir. Dentro del matrimonio, el silencio era a menudo la única defensa de una mujer. Una esposa no podía desafiar la autoridad de su esposo. La ley medieval, en muchas regiones, permitía explícitamente que un hombre corrigiera a su esposa con disciplina física. Los golpes eran legales, siempre que el marido no la matara. Y aun si lo hacía, el castigo solía ser mínimo, especialmente si ella era acusada de deshonra. Imagina vivir en un hogar donde cada discusión podía terminar en violencia, donde tu voz no valía y donde tus moretones se veían como nada más que el derecho de tu esposo. No había policía que te protegiera, ni tribunales que se preocuparan, ni escapatoria salvo huir. Y aún así, la Iglesia podía perseguirte para obligarte a volver con tu esposo legítimo. No era solo la ley la que silenciaba a las mujeres.
La Iglesia, que afirmaba santificar el matrimonio, reforzaba la idea de que una esposa debía ser obediente y soportar el sufrimiento como una virtud. Los sacerdotes decían a las mujeres que su deber era servir a sus maridos en todo, guardar silencio, aceptar el castigo y perdonar incluso el comportamiento más cruel. Para las mujeres nobles, las infidelidades y el abuso eran parte de la vida política. Reyes y señores mantenían abiertamente amantes, paseándolas por la corte, mientras sus esposas debían mantenerse calladas y graciosas. Una reina podía ser humillada frente a todo el reino, viendo a su esposo presumir de sus amantes, y aún así no tenía poder para protestar. ¿Y si una mujer intentaba resistirse? La sociedad se volvía en su contra. Hay historias de mujeres que lucharon. Una campesina que golpeó a su esposo, una noble que desafió a su señor, pero estas mujeres casi siempre eran castigadas con dureza. Se las llamaba brujas, rebeldes o traidoras a la santidad del matrimonio. El mensaje era claro. El silencio de una mujer era su única forma de sobrevivir. Para muchas, la única manera de soportar era vivir en sumisión silenciosa. Algunas encontraban pequeños actos de rebeldía, escondían monedas, confiaban en sirvientes leales o buscaban consuelo en amistades secretas. Pero esas pequeñas llamas de resistencia siempre corrían el riesgo de ser apagadas por el peso de hierro del patriarcado. Vivir como esposa en la Edad Media era vivir sin poder, sin voz y sin protección. Si tenías suerte, tu esposo era amable. Si no la tenías, aprendías a sufrir en silencio, porque el sufrimiento se consideraba parte del rol de una mujer. Tu boda no fue tu elección. Tu matrimonio no fue tu vida. En la Edad Media, el matrimonio nunca se trató de dos personas que se encontraban. Se trató de dos familias, dos tierras, dos fortunas unidas con nudos que jamás podrías desatar. Si eras una chica campesina, tu matrimonio lo arreglaban tus padres mucho antes de que entendieras lo que significaba. No te preguntaban qué sentías, porque los sentimientos no importaban. La supervivencia sí. Un esposo fuerte significaba mejores cosechas. Significaba otro par de manos para el arado, otra espalda para cargar durante el invierno. No eras una novia por amor, eras un intercambio. Si nacías noble, el precio era aún más alto. Crecías sabiendo que tu cuerpo era moneda, una forma de unir reinos o de resolver disputas de décadas. El día que te casabas, no caminabas hacia tu futuro. Caminabas hacia un contrato que nunca habías aceptado. Una niña de 12 años, o incluso menos, podía ser enviada a través de montañas y mares para vivir con un hombre que jamás había visto, en un país donde no hablaba el idioma. Incluso la palabra matrimonio no significaba lo mismo que hoy. No había conversación sobre romance. Una mujer noble podía no conocer a su esposo hasta el mismo día de la boda. Y para muchas, ese encuentro sería la última vez que alguien preguntara cómo se sentía. Desde ese momento, su vida pertenecía a su marido. Su dote, sus tierras, su cuerpo, incluso sus hijos. Tu matrimonio no te pertenecía porque todo lo que hacías era para otros. Si tenías hijos, no eran solo tuyos. Eran herederos, herramientas para alianzas, peones en el mismo juego que te atrapó. Si no lograbas dar a luz a un hijo varón, la culpa caía sobre ti, aunque no fuera culpa tuya. Tu valor no se medía por tu corazón, sino por las líneas de sangre que llevabas en el vientre. No existía el escape. El divorcio no existía para los plebeyos, y las anulaciones eran un lujo reservado para la realeza. Y aún así, solo se concedían cuando la política lo exigía. Si tu esposo era cruel, violento o infiel,
aguantabas. Si quedabas viuda, tampoco decidías tu destino. Tu familia podía casarte de nuevo, o podrías ser forzada a entrar en un convento y pasar el resto de tus días en una servidumbre silenciosa. ¿Y el amor? Era una historia que se contaba en poesía, no una realidad para la mayoría de las personas. El amor cortés, celebrado en canciones y cuentos, se reservaba para aventuras fuera del matrimonio, no dentro de él. La idea de casarse por amor se veía como algo ingenuo, casi ridículo. El amor era peligroso, porque hacía que la gente actuara contra su deber. Y en la Edad Media, el deber lo gobernaba todo. La verdad es simple. El matrimonio que imaginabas, una vida de compañía, libertad y elección, no podía sobrevivir en este mundo. Tu felicidad no importaba. Tu supervivencia, sí. Con suerte, podrías llegar a respetar a tu esposo. Quizás, incluso, compartir momentos de bondad. Pero para la mayoría de las mujeres, y muchos hombres también, el matrimonio era una prisión construida por las manos de la familia, la Iglesia y la ley. La verdad es sencilla. En la Edad Media, el matrimonio nunca fue tuyo. Pertenecía a todos los demás. Cierra los ojos e imagina entrar en un matrimonio medieval. No hay elección, no hay voz, no hay seguridad. Tu boda no se trata de ti. Se trata de propiedades, alianzas y supervivencia. Desde el momento en que dices tus votos, no eres una pareja, sino una posesión. Tu cuerpo le pertenece a otro. Tu futuro ya está decidido. Las presiones te aplastarían. Las expectativas de tener hijos, incluso si eso significaba arriesgar tu vida, te perseguirían cada día. 1 de cada 3 mujeres moría al dar a luz, pero eso no le importaba a nadie. Tu valor se mediría en herederos, en líneas de sangre y en si podías cumplir con tu deber. ¿Y si soñabas con privacidad? Olvídalo. Cada movimiento sería observado, juzgado, comentado en susurros. Tu noche de bodas sería un evento público. Tus sábanas inspeccionadas, tu comportamiento analizado. A los ojos de la Iglesia, incluso tus pensamientos podían condenarte si se desviaban del deber. Para los hombres, el matrimonio tampoco era fácil. Aunque tenían poder, también cargaban con una responsabilidad aplastante. Administrar tierras, proveer, controlar. Pero no tenían que temer ser tratados como propiedad. Las mujeres sí, siempre. Las ideas modernas de amor, confianza y compañerismo no sobrevivirían ni un solo día en este mundo. Si te atrevías a rebelarte, podías ser castigada, expulsada o algo peor. Si tenías la suerte de tener un cónyuge amable, tal vez podrías resistir. Si no, el matrimonio se sentiría como una condena de por vida, sin escapatoria. La verdad es dura pero innegable. El matrimonio en la Edad Media no se trataba de felicidad. No se trataba de amor. Se trataba de poder, propiedad y supervivencia. No durarías ni un día. No porque seas débil, sino porque este mundo fue construido para aplastar a quienes deseaban libertad.